Muy buenos días tengan todos, espero se encuentren muy bien en esta mañana. Soy la doctora Margarita Quesada y les voy a impartir la asignatura de Semiología 1. El contenido de esta asignatura, para una mejor comprensión, ha sido dividido en 4 partes, de forma tal que en días posteriores se les estará subiendo el link de las siguientes clases pregrabadas. El cronograma de subida de estas clases ya se encuentra disponible en la plataforma para que lo puedan revisar. Teniendo en cuenta también la disponibilidad de tiempo de nuestros estudiantes, el link de estas clases va a estar disponible para que lo puedan revisar en el momento que ustedes estimen conveniente. Tienen también habilitado en la plataforma un foro para que los estudiantes puedan comunicarnos sus inquietudes y dudas acerca del contenido de la asignatura y de los trabajos autónomos indicados. De igual manera tienen a su disposición mi número de teléfono celular para que se puedan contactar conmigo de forma directa y de esta forma poder canalizar las inquietudes que se puedan presentar en el transcurso de esta asignatura. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia clínica, su importancia y la primera parte de la historia clínica, que es la anamnesis o interrogatorio. Una vez dadas estas indicaciones previas, les invito a que me acompañen el día de hoy a la primera clase de Semiología 1. Vamos a comenzar hablando acerca del concepto de historia clínica. La historia clínica es un documento legal que va a ser confeccionado por el profesional de la salud y va a narrar todos los eventos del paciente desde el momento que el paciente ingresa a nuestro cuidado hasta que el paciente egresa. Este documento es llenado de forma escrita, bien sea digital o a mano, y va a tener una forma metódica de ser llenado y cronológico. Entonces, todos los eventos que ocurran con el paciente deben ser escritos en la historia clínica, ya que constituye un documento de revisión en algunos procesos legales que puede salvar la integridad del terapeuta. Y de esta manera poner en claro algunas dudas que puedan quedar acerca de su proceder. De aquí la importancia de que el llenado de la historia clínica sea lo más fiel posible a la realidad. No deben omitirse datos por creer que carecen de importancia y de igual manera tampoco se deben construir datos que el paciente no pueda aportar. Cuando revisamos la estructura de la historia clínica que el Instituto ha definido para el proceso docente educativo de los estudiantes de naturopatía, vamos a ver que la estructura tiene los siguientes aspectos. En primer lugar, los datos de identificación del paciente. Después vamos a revisar todo lo que es el interrogatorio del paciente. Seguidamente viene la parte del examen físico. Le sigue el diagnóstico, la evolución del paciente y, por último, al final de cada hoja vamos a ver la firma del profesional que está a cargo del llenado de esta historia clínica. Esto es un aspecto fundamental porque aparte de la firma también lleva el nombre del terapeuta. Es importante que cuando el terapeuta firme, esta firma lleve sus 2 nombres y sus 2 apellidos para poder identificar de forma correcta quién fue la persona que llenó esta historia clínica. Vamos a empezar analizando la primera parte de la historia clínica, que son los datos de identificación. En los datos de identificación, en el caso de estas historias que ustedes van a llenar con fines docentes educativos, se les sugiere que para proteger la identidad del paciente y su privacidad, en lugar de colocar su nombre completo y sus apellidos, solamente sean llenados con las iniciales del paciente. Y de esta forma vamos a cuidar la privacidad de la persona que nos presta sus datos para la confección de esta historia clínica. Para una mejor comprensión de la forma en que se llena la historia clínica, a lo largo de la clase vamos a ir llenando una historia clínica modelo para que ustedes vean la forma correcta de redacción. Entonces, como habíamos dicho, en lugar de poner el nombre y apellidos de mi paciente, yo solamente voy a poner sus iniciales. Vamos a suponer que mi paciente se llama Carlos Andrés García Tello y de esta forma voy a poner las iniciales, solamente las iniciales del nombre de mi paciente. Seguidamente me piden su fecha de nacimiento. Vamos a suponer que esta persona nació el día 12 de mayo del año 1959. Bien, voy a ir colocando lo que vamos escribiendo en letritas rojas para ir diferenciando lo que estamos escribiendo nosotros, ¿sí? La edad de este paciente sería 60 años, todavía no ha cumplido los 61. Dirección de esta persona, en caso de que necesitemos contactarlo por cualquier eventualidad,
Vamos a suponer que esta persona es de la ciudad de Quito. Si tenemos con precisión la dirección, pues mejor, ¿sí? El nivel de instrucción de esta se refiere a el grado de estudios culminados. Vamos a suponer que tenemos un paciente que está estudiando en la universidad. Su nivel de instrucción sería bachiller, porque aunque esté estudiando en la universidad, su estudio concluido, o sea, el estudio que ya él finalizó, es el nivel de bachiller. Hasta que no termine la universidad, no se contempla como que su nivel de instrucción es superior, ¿sí? Entonces, el nivel de instrucción de esta persona es técnico. Nivel técnico, su ocupación. Aquí nos referimos a la actividad que está desempeñando el paciente en este momento. Independientemente de la carrera que haya cursado, nos referimos en este caso únicamente a la actividad que practica en este momento. Hay personas que estudiaron una carrera, pero en este momento no se desempeñan con la profesión que estudiaron, sino en otra profesión. Vamos a suponer que esta persona es un mecánico. Es un mecánico. Y así vamos llenando los datos de la historia clínica, ¿sí? Estado civil. En el Ecuador existen 5 estados civiles: soltero, casado, divorciado, viudo y unión libre. En el caso de la unión libre es un nuevo estado civil aprobado en el Ecuador y se establece para uniones de personas del mismo sexo y también en el caso de personas que convivan con una pareja por más de 2 años. En el momento en que una pareja ya lleva más de 2 años conviviendo juntos, pues ya entran en el estado civil de unión libre, aunque no la hayan legalizado, con los mismos derechos de un matrimonio legal. Bien, entonces en el estado civil vamos a ponerle que es casado. Casado, lo pintamos de rojito. En el caso de la religión, interrogamos si el paciente practica alguna religión. En el caso de que no practique ninguna religión, pues ponemos no refiere. Es importante saber si nuestro paciente practica alguna religión, porque hay religiones que prohíben algunas prácticas y va a haber entonces algunas indicaciones terapéuticas que quizás usted le dé al paciente y él por su educación religiosa pues no las va a seguir. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué tipo de relación vamos a entablar con nuestro paciente según la religión que éste practica. Y tener cuidado también con el lenguaje que utilizamos, porque en el momento de ser terapeutas nosotros no estamos para juzgar a ninguna persona. Independientemente de que yo como terapeuta practique alguna religión, no voy a entrar en una discusión en temas religiosos ni políticos con mis pacientes, porque hay que mantener la ética profesional en todo momento. En el caso del teléfono, vamos a pedirle, el teléfono puede ser de él o de alguna persona de referencia, algún número que nosotros podamos localizarlo si lo necesitamos de esta forma. Voy a poner mi número celular. 5976-4716. Bien, vamos a suponer que es mi número, para no inventarnos ninguno. Y en el caso de la persona de referencia, vamos a colocar el apellido de esta persona y el grado de relación que tiene con nuestro paciente, si es un familiar o si es un amigo. Vamos a ponerle la señora García. Y vamos a colocar aquí que es la hermana del paciente, porque así sabemos el grado de relación que existe entre mi paciente y la persona de referencia. Ahora bien, vamos a pasar ya de lleno a la parte de la anamnesis como tal. En este espacio quiero hacer una aclaración. El motivo de consulta, que es quizás lo primero que le preguntamos al paciente después que preguntamos su nombre, le preguntamos cuál es el motivo que lo hace venir a vernos a consulta. El motivo de consulta se redacta con las mismas palabras del paciente, tratando de no utilizar lenguaje vulgar ni lenguaje de difícil comprensión, ya que hay algunos pacientes que usan palabras que no son de fácil comprensión para el resto de las personas. Entonces tratamos de adecuar el lenguaje del paciente al entendimiento de cualquier persona que pueda leer la historia clínica. En el caso del motivo de consulta no se colocan terminologías médicas, a menos que el paciente sea médico, enfermera o un profesional de la salud que maneje este tipo de términos.
vamos a poner aquí en mi motivo de consulta de mi paciente, voy a redactar dolor de cabeza. En este caso no es necesario que ustedes pongan el paciente refiere que tiene dolor de cabeza, no. En el motivo de consulta se pone únicamente el síntoma o el signo que lo hizo venir a consulta. Ahora, hemos hablado del término síntoma y signo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El síntoma es lo que el paciente refiere y el signo es lo que nosotros constatamos en el examen físico. Hay veces que el motivo de consulta es un signo. Por ejemplo, el paciente puede venir y decir, me está sangrando la nariz, y nosotros evidentemente poder verlo, ¿sí? O hay veces que el paciente te dice, me duele la columna, tengo dolor en una rodilla, y entonces estaríamos hablando de un síntoma. Todo lo que el paciente refiere es un síntoma y todos esos síntomas se pueden convertir en signos una vez que nosotros como terapeutas los confirmamos mediante el examen físico. Continuamos con la redacción de la historia de la enfermedad actual. En la historia de la enfermedad actual nosotros vamos a ir relatando todo lo que el paciente nos cuenta en orden cronológico, todo lo que nos cuenta acerca de ese motivo de consulta. Si el motivo de consulta del paciente es dolor de cabeza, pues la historia de la enfermedad actual va a hablar acerca de todo lo relacionado con ese dolor de cabeza. ¿Cuándo apareció? ¿Dónde es el dolor de cabeza? ¿Cómo es? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Con qué se alivia? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son los síntomas que lo acompañan? Ahora, son muchas preguntas las que tenemos que hacerle al paciente para poder redactar la historia de la enfermedad actual. Yo les he traído el día de hoy un recurso mnemotécnico que sirve para que no se nos olvide ninguna de las preguntas que tenemos que hacerle al paciente. Y este recurso mnemotécnico se llama Alicia Fredusa. Alicia Fredusa les va a ayudar a ustedes a hacer el interrogatorio. Está diseñado para el síntoma de dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes con los que los pacientes acuden a consulta. Entonces vamos a poner un ejemplo con el síntoma de dolor y después les voy a poner un ejemplo con otro tipo de síntomas para que vean cómo hay algunas preguntas que para otros síntomas no se realizan. Vamos a empezar con el ejemplo del paciente en cuestión que estamos modelando para nuestra historia clínica que acudía con dolor de cabeza. Le preguntamos cuándo apareció el dolor de cabeza y el paciente nos dice que el dolor de cabeza apareció hoy en la mañana. ¿Dónde se localiza? Y el paciente me dice aquí, pero yo no puedo redactar en la historia de la enfermedad, al paciente le duele aquí. Le voy a poner dónde le duele. Aunque el paciente me señale con su mano y me diga me duele aquí, toda esta parte de aquí me duele. A la hora de redactar nosotros pondríamos cefalea que apareció en la mañana, de localización frontal, porque ya dominamos los términos de anatomía. Bien, ¿hacia dónde se irradia? El paciente me dice, me duele aquí y se me irradia y se me corre hacia la parte de atrás de la cabeza, ¿sí? Entonces, es un dolor de localización frontal con irradiación occipital. Se va hacia la parte occipital, siempre utilizando terminología técnica. En el caso de la historia de la enfermedad actual, sí podemos usar terminología médica y tecnicismos que nos ayuden a explicar mejor lo que el paciente nos está tratando de comunicar con sus palabras. En el caso de la calidad del dolor, hablamos del tipo de dolor. Ahí le preguntaríamos al paciente, ¿cómo es ese dolor? Y el paciente nos podría decir, es como que me late, ahí sería un dolor de calidad pulsátil, o puede ser como que le estuvieran aplastando la cabeza, entonces sería un dolor de carácter opresivo, o puede ser punzante, puede ser cortante, puede ser quemante. Entonces, según como el paciente describe el dolor, esa es la calidad que tiene el dolor. De ahí le preguntaríamos cuál es la intensidad. Cuando vamos a medir intensidad, nosotros podemos usar diferentes escalas. Podemos utilizar la escala numérica, en la que le decimos al paciente que nos diga del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 el máximo, de cuánto es su dolor, qué número le daría a su dolor. Ahora, yo puedo usar esta escala numérica en el caso de pacientes adultos, pero si estamos hablando de un niño de unos 5 años quizás, que no sabe que el 3 es menor que el 5 y que el 7 es mayor que el 3, pues no vamos a tener un número real. Entonces, en este caso, podríamos utilizar otro tipo de escala. Podríamos utilizar la escala de el dolor es más pequeño que tú, es
más pequeñito que tú, es de tu tamaño o es más grande que tú. Y de esta forma un niño pequeño podría decirnos si él puede manejar su dolor, si es tolerable o si el dolor se vuelve insoportable para él. Hay otro tipo de escala que podemos utilizar, que es la escala de leve, moderado y severo. Estas escalas diferentes las vamos a utilizar según el grado de comprensión del paciente. La idea es que podamos evaluar cuál es el grado de intensidad de ese dolor, ya que no existe ningún instrumento físico que nosotros podamos utilizar en el examen para poder saber cuál es la intensidad del dolor de un paciente. En el caso del alivio, tenemos que preguntarle al paciente si ha tomado alguna medicación o ha hecho algo en específico para calmar el dolor. Hay veces que las personas le dicen, me duele, pero cuando no me muevo no me duele. Si me muevo me duele y si no me muevo no me duele. Entonces el alivio del dolor se produce con el reposo. Bien, en el caso de este paciente nos dijo que la calidad de su dolor es opresivo, la intensidad es de 7, estamos hablando de un dolor realmente intenso y no se alivia con nada. Él ha tomado medicación y no ha sentido ningún tipo de alivio, ¿sí? Vamos a seguir. Le preguntamos con qué frecuencia aparece el dolor. Y el paciente nos podría decir, pues me aparece solamente en las mañanas, ¿ya? O desde que me apareció no se me ha quitado. Es un dolor que es permanente, ¿bien? Luego preguntamos qué tiempo ha durado el dolor. Están muy relacionados la frecuencia con la duración. Hay veces que las personas le dicen, por ejemplo, aparece siempre en las tardes y me dura como 1 hora, 1 o 2 horas. El paciente ya va estableciendo patrones de conducta de sus síntomas. ¿Cuándo aparecen? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuánto va a durar? ¿Sí? En el caso de que el paciente le diga que ha tomado, por ejemplo, un paracetamol para aliviar el dolor y le diga, me tomo el paracetamol y en unos 20 minutos se me quita, quiere decir entonces que la duración es de 20 minutos con la medicación que produce el alivio del dolor. Hay que jugar mucho con la forma en la que el paciente nos explica las cosas y cómo redactarlo de forma tal que seamos fieles a la información que el paciente nos está brindando. Y siempre recordar que la forma de redactar la historia de la enfermedad actual es en orden cronológico. ¿Bien? Y por último vamos a interrogar al paciente respecto a los síntomas que acompañan a este primer síntoma que él nos está refiriendo. Cuando le da dolor de cabeza, ¿qué otro síntoma usted siente? Bueno, me da el dolor de cabeza y siento náuseas, siento mareo, ¿ya? Y siento mucho dolor en el estómago. Bueno, pues estos son síntomas que van a acompañar al síntoma principal. Hay veces que nosotros cuando redactamos la historia de la enfermedad actual, el paciente puede tener más de un síntoma. Puede venir con fiebre, vómitos y diarreas. Entonces tendríamos que hacer este interrogatorio para todos los síntomas que el paciente refiere. Ahora bien, hicimos un ejemplo en el caso de que el síntoma fundamental sea el dolor. ¿Qué pasaría si el síntoma fundamental fuera el vómito? Vamos a hacer un ejemplo. En el caso de que el síntoma fuera vómito, vamos a preguntar al paciente, ¿cuándo apareció el vómito? Bueno, el vómito apareció el día de ayer después del almuerzo. En el caso del vómito no interrogamos localización porque es un síntoma que no tiene localización. Tampoco interrogamos irradiación porque no tiene irradiación. La calidad del vómito podríamos definirla como vómito con contenido restos de alimentos o sin restos de alimentos. La intensidad tampoco sería importante, excepto en el caso de que nosotros interroguemos qué cantidad de vómito, qué volumen fue el que tuvo el paciente al vomitar, si fue un vómito pequeño o fue un vómito abundante. En caso del alivio podríamos preguntar si el paciente vomita constantemente o si en el momento en el que no consume alimentos deja de vomitar. Entonces el alivio podría estar relacionado con el ayuno. La frecuencia pues también estaría relacionada bastante con el alivio. Es posible que el paciente le diga vomito cada vez que como algo, ¿sí? Entonces la frecuencia sería postprandial. En el caso de que la frecuencia sea postprandial, es importante interrogar si es inmediatamente después que come o si pasa un tiempo después que come y luego vomita. Entonces, estos pequeños detalles en el interrogatorio van a marcar la diferencia en el diagnóstico de la patología que esté sufriendo mi paciente. En el caso de la duración, pues tampoco lo interrogamos en el caso del vómito, ya que es imposible de medir el tiempo que dura un vómito, pero además es un dato que no ofrece ninguna importancia clínica.
Y en el caso de los síntomas acompañantes, sí es importante, en el caso del vómito, definir si el vómito va precedido de náuseas, o sea, si el paciente antes de vomitar siente náuseas o no. Porque en el caso de que el paciente sienta náuseas antes de vomitar, podríamos sospechar que se trata de una patología digestiva. Pero si el paciente vomita y no siente deseos de vomitar antes de que se produzca el vómito, entonces podríamos estar en presencia de una patología del sistema nervioso central. De esta forma se procede a interrogar y adecuar las preguntas según el tipo de síntomas que nosotros estemos interrogando en el paciente. Bien, yo ya me adelanté y les fui redactando. El motivo de consulta del paciente que estamos modelando pues era dolor de cabeza y les redacté un ejemplo de historia de la enfermedad actual que quedaría de esta forma. Paciente masculino de 60 años de edad acude a consulta por presentar dolor de cabeza de localización frontal con irradiación antero-posterior hasta la región occipital, de carácter opresivo y moderada intensidad, 7/10, que apareció en la mañana de hoy y no ha sentido alivio desde entonces. Han consumido algunos calmantes sin resultado alguno. El paciente refiere además sentir náuseas y mareos relacionados con el dolor de cabeza. Niega haber tenido fiebre u otros síntomas. Es importante que nosotros afirmemos los síntomas que refiere el paciente, pero también hay síntomas que es importante negar su aparición, como es el caso de la fiebre. Y al final de la historia de la enfermedad actual, yo siempre les recomiendo que pongan cómo es el estado general del paciente. Quizás podríamos poner aquí, buen estado general, si así lo consideramos. O supongan que es un paciente que el dolor es muy intenso y le ha dificultado pues, su actuar de una forma normal, y podríamos poner estado de irritabilidad visible. Algo que nos permita tener una idea de cómo se ve el paciente en el momento en el que nosotros lo estamos examinando, ¿sí? Una vez redactada la historia de la enfermedad actual, vamos a proceder a hacer el interrogatorio acerca de los antecedentes patológicos personales del paciente. Estos antecedentes patológicos personales comprenden las enfermedades que tiene el paciente. Podría ser, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la hipertensión, de diabetes, cáncer, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier patología que presente el paciente que sea de carácter crónico, ¿sí? En el caso, o alguna enfermedad aguda, pero que esté latente en este momento. En el caso de operaciones o cirugías, aquí preguntaríamos qué tipo de cirugía, si se ha hecho alguna cirugía, qué tipo de cirugía se ha hecho el paciente, y si podemos precisar la fecha exacta en la que el paciente se sometió a cirugía, pues sería mucho mejor. A veces nosotros no conocemos muy bien la terminología de las cirugías. Entonces yo les traje un resumen de las principales cirugías que los pacientes refieren. Pero en el caso de que ustedes, el paciente les diga, por ejemplo, a mí me operaron del corazón, pero no recuerdo qué fue lo que me hicieron, me cambiaron una válvula, y usted no entiende muy bien qué fue lo que le hicieron al paciente, el paciente tampoco se sabe explicar, usted podría poner cirugía de tal parte del cuerpo en la fecha que el paciente refiere. Y de esta forma podemos tener una idea del tipo de patología que presentaba el paciente y el tipo de cirugía al que fue sometido, aunque no conozcamos su terminología técnica exacta. Entonces, como les decía, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, interrogamos acerca de hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, cáncer, hipertiroidismo, cardiopatías y otras. En el caso de las cirugías, por ejemplo, tenemos la amidalectomía, que es la extirpación de las amígdalas, la apendicectomía, que es la extirpación del apéndice secal, y la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar. Estas tres son algunas de las cirugías más frecuentes que los pacientes refieren. Pero en caso de que usted no conozca el término correcto, no pasa nada. Usted simplemente coloca la parte del cuerpo en la que fue realizada la cirugía, aunque no conozca su nombre técnico exacto, y también si es bueno precisar la edad que tenía el paciente en el momento que se sometió a cirugía, y si conoce la fecha exacta, pues mucho mejor. Bien, entonces vamos a llenar los datos de los antecedentes patológicos personales de mi paciente. En el caso de enfermedades crónicas, mi paciente no refiere ninguna enfermedad crónica. En el caso de operaciones o cirugías, que es el mismo término, lo mismo, refirió una amigdalectomía en el año 1985,
cuando interrogamos acerca de las alergias, debemos referir cualquier alergia que el paciente nos diga. Así para nosotros suene absurdo, si el paciente le dice que es alérgico a algo, usted debe colocarlo en la historia clínica. En el caso del paciente que estamos modelando, refirió alergia a la penicilina. En el caso de los traumatismos, vamos a interrogar acerca de aquellos traumatismos que realmente requirieron atención médica. No es que cuando tenía 5 años me caí de la bicicleta y me raspé una rodilla. No, ese no es el traumatismo al que nos referimos. Nos referimos a traumatismos importantes que hayan requerido atención médica, independientemente del sitio donde fueron producidos. Puede ser un accidente en el hogar, puede ser un accidente en el trabajo, puede ser un accidente automovilístico, como en el caso del paciente que refiere, un accidente automovilístico en el año 2000 con un trauma cráneoencefálico. Es importante también poder referir aquí en los traumatismos, qué tipo de traumatismo fue y qué evento produjo en su cuerpo, ¿sí? Continuamos entonces con el interrogatorio de los antecedentes patológicos familiares. En este caso vamos a preguntar acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles. De igual manera que hicimos con los antecedentes patológicos personales, también vamos a preguntar aquí en el caso de los familiares, aquellas enfermedades que puedan ser hereditarias para nuestro paciente, que hayan tenido alguna influencia por parte de sus padres, abuelos, tíos, hermanos, etc. En el caso de enfermedades que sospechemos en el paciente, una enfermedad infectocontagiosa, puede ser por ejemplo varicela u otro tipo de infección, pues entonces vamos a interrogar no solo acerca de los familiares, sino acerca de los convivientes. Es posible que el paciente no conviva con ningún familiar. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿tiene algún familiar con los mismos síntomas? Pues estaríamos perdidos. Aquí tendríamos que interrogar al paciente acerca de si algún conviviente tiene sus mismos síntomas. Esto en el caso de que nosotros sospechemos una enfermedad infectocontagiosa. Bien, en el caso del dolor de cabeza podría deberse a una enfermedad infectocontagiosa, pero necesitaríamos revisar un poco más al paciente. Bien, también aquí no estaría de más preguntar al paciente si alguno de sus convivientes tiene los mismos síntomas. De existir algún otro conviviente que tiene los mismos síntomas, entonces buscaríamos cosas en común que tengan las personas que presentan estos síntomas para poder llegar a un diagnóstico. Bien, en el caso de enfermedades crónicas no transmisibles, nuestro paciente nos refirió que su papá sufre de hipertensión arterial. Bien, entonces es importante que coloquemos cuál es la enfermedad que está presente en su familia y cuál es el familiar que la padece, para saber el grado de consanguinidad del paciente con el familiar que refiere esta enfermedad. Enfermedades genéticas no refiere y en alergias importantes pues tampoco refiere. En este caso nos referimos a alguna alergia importante que esté presente en algún familiar. Hay veces, por ejemplo, que el paciente tiene alergia a la penicilina y su mamá también, o sus hermanos también tienen alergia a la penicilina. Hay pacientes, por ejemplo, que sus padres tienen alergia a la picadura de abeja. En este caso tendríamos que tener ciertos cuidados a la hora de aplicar un procedimiento que tenga que ver con apitoxina, porque existe el antecedente en la familia de este tipo de alergia. Entonces a este paciente habría que hacerle con mucho cuidado la prueba de alergia de la apitoxina, ¿sí? Entonces las alergias en las familias también nos orientan acerca de posibles alergias que puedan estar presentes en mi paciente y que él no las haya referido. Por eso es importante preguntarlo. De igual manera, las enfermedades genéticas se interrogan porque hay algunas enfermedades genéticas que pueden ser heredadas hasta la 8ª generación. Entonces son también factores a tener en cuenta a la hora de establecer un diagnóstico correcto al paciente que estamos evaluando. Existe una diferencia en los antecedentes entre hombres y mujeres, y es el caso de los antecedentes ginecostétricos. Los antecedentes ginecostétricos solo los vamos a interrogar para pacientes de género femenino, no así para los pacientes de género masculino. Entonces, en los antecedentes ginecostétricos se debe precisar sobre todo la edad de la paciente, ¿sí? Según la edad de la paciente es el interrogatorio que vamos a hacer de los antecedentes ginecostétricos. En el caso de una niña de menos de 12 años, pues no vamos a hacer interrogatorios de antecedentes ginecostétricos porque no viene al caso. Bien, en el caso de la menarquia estamos hablando de la edad de la primera menstruación. Es la edad en que la niña comienza a tener sus periodos menstruales.
Aquí precisamos solo la edad, no hace falta que sea la fecha exacta, porque hay muchas pacientes que ni siquiera recuerdan en qué fecha exacta comenzaron a menstruar, pero sí le saben decir, fue a los 10 años, fue a los 12 años, entonces ahí colocamos menarquia a los 10 años, menarquia a los 12 años, ¿sí? Menopausia en el caso de que la paciente ya esté en edad de menopausia. De igual manera que la menarquia, a veces interrogamos acerca de la menopausia y la paciente no recuerda la fecha exacta en la que dejó de menstruar, pero sí recuerda qué edad tenía cuando este evento ocurrió. Y es posible que la paciente le diga, tenía como 55, 56 años. Y así mismo lo ponemos, entre 55 y 56 años. O hay pacientes que le dirán, yo sé que fue después de los 60, pero no recuerdo exactamente la edad. Entonces pondríamos menopausia después de los 60 años, porque es el dato que el paciente me está dando. Yo no puedo inventarme los datos en la historia clínica. Tengo que ser totalmente fiel a la información que el paciente me está aportando. Entonces, los datos que el paciente me aporta son los datos que yo voy a colocar en la historia clínica, ni más ni menos. En el caso de la fecha de última menstruación, para pacientes en edad reproductiva, pues sería la fecha de su último ciclo menstrual. Y en el caso de las pacientes con menopausia, pues se obvia este dato. Si la paciente ya está en etapa de menopausia, no vamos a preguntar su fecha de última menstruación porque las fechas van a coincidir. Algunos de los términos que podemos utilizar para describir el tipo de menstruación, si hay alguna alteración relacionada con este ciclo, va a ser el término de dismenorrea, que es cuando las pacientes refieren que tienen menstruaciones muy dolorosas. Tenemos también el término de hipermenorrea o menorragia, que es cuando las menstruaciones son demasiado abundantes. El caso contrario sería hipomenorrea, que es cuando las menstruaciones son muy escasas. Estos términos las pacientes los van a decir con su lenguaje común, ¿sí? Hay quien le va a decir, en los últimos 3 meses he tenido demasiado sangrado, entonces estamos hablando de una hipermenorrea. Quizás le diga, este último periodo pues fue muy escaso, fue como formas de mancha, estamos hablando de una hipomenorrea. Polimenorrea, si entre un periodo menstrual y el siguiente hay menos de 21 días. Oligomenorrea, cuando los intervalos entre un periodo menstrual y el otro van desde 36 hasta 90 días. Amenorrea, cuando no hay menstruación por más de 90 días. Estaríamos hablando de 3 meses en los que se suspende el ciclo menstrual. Metrorragia, si la hemorragia que tiene no está relacionada con el ciclo menstrual. Son hemorragias uterinas que se ven fuera del ciclo menstrual. Pueden ser irregulares o pueden ser continuas, ¿sí? En este caso también se les recomienda que ustedes elaboren la fórmula menstrual. En el caso de que mi paciente fuera una paciente femenina, aquí les voy a poner un ejemplo. Menarquia a los 12 años, fecha de última menstruación, 1 de abril del 2020. Fórmula menstrual. ¿Cómo se establece una fórmula menstrual? La fórmula menstrual sería la cantidad de días que sangra, / el intervalo entre un periodo y el otro. Vamos a ponerle de esta forma. En este caso, mi paciente sangra 4 días cada 34 días. Hay pacientes que, por ejemplo, les dicen, yo siempre sangro 4 días, pero mis ciclos son irregulares. A veces me viene a los 30 días, a veces casi a los 2 meses, pero siempre sangro 4 días. En este caso, la fórmula menstrual sería 4 / irregular. Y hay otros casos en los que las pacientes le dicen, bueno, pues yo sangro variado, o sea, hay veces que el periodo me viene por 3 días, hay veces que el periodo me viene por 5 días, pero siempre sangro cada 28 días. Entonces, en ese caso sería irregular / 28. Porque la paciente es irregular en los días de sangrado, pero es regular en el intervalo. Y en el caso de que la paciente sea irregular, tanto en los días de sangrado como en el intervalo entre sus ciclos, pues sencillamente en la fórmula menstrual ponemos irregular. Y de esta forma sabemos que estamos frente a una paciente que tiene sus ciclos menstruales totalmente irregulares y que no hay ninguna forma de establecer una fórmula menstrual. Ahora bien, en el caso de la fórmula obstétrica, vamos a referirla en forma abreviada, siendo la G el total de embarazos que ha tenido esta mujer, la P el número de partos que ha presentado esta paciente
y el número de abortos que ha tenido. Hacer la salvedad de que en el Ecuador los abortos no médicos son ilegales. Entonces, en el caso de que su paciente por algún motivo le refiera que ha tenido un aborto espontáneo, o sea, un aborto que ella misma ha provocado por voluntad propia, pues hay que buscar la forma de escribirlo con algún símbolo en la historia clínica que solo usted maneje y que cualquier persona que coja la historia clínica pues no pueda identificar este detalle de la vida personal de su paciente, dado que la historia clínica es un documento confidencial y que todo lo que el paciente le refiera a usted durante la confección de la historia clínica y durante su atención queda terminantemente prohibido que usted lo divulgue, porque puede incurrir en una falta de la ética profesional. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo de cómo sería una fórmula obstétrica. Por ejemplo, podríamos poner G3P2A1. Esta fórmula obstétrica corresponde a una mujer que ha tenido 3 embarazos, 2 partos y un aborto. Cuando usted suma la cantidad de partos con la cantidad de abortos, le va a dar el total de gestas que la paciente ha tenido. Quiere decir que esta paciente ha tenido 3 embarazos y de esos 3 embarazos, 2 terminaron en un parto y uno de ellos terminó en un aborto. Vamos a ver otro ejemplo, G2P1A0. Aquí cuando sumamos la cantidad de partos con el número de abortos, vamos a ver que nos da 1, pero el número de gestas es de 2. Entonces, esta fórmula obstétrica corresponde a una mujer que ha tenido 2 embarazos, un parto y ningún aborto, lo que quiere decir que esta paciente está embarazada en este momento en el que le estamos haciendo la consulta. Entonces vamos a hacer el ejemplo para un paciente hipotético. Pondríamos fórmula obstétrica, G1, por ejemplo, ha tenido solo un embarazo, parto 1, aborto 0. Y esta sería la fórmula obstétrica de esta paciente. En el caso del parto, ustedes también pueden precisar si el parto fue de forma natural o si fue por cesárea. Cualquier dato extra que ustedes estimen conveniente que necesitan preguntar para un mejor diagnóstico del paciente, lo pueden realizar. Hay veces que, por ejemplo, preguntamos el número de hijos vivos, si ha tenido, por ejemplo, un hijo, si ese hijo está vivo todavía o no. Hay veces que el origen de las patologías de los pacientes puede ser variado y hay veces que el secreto está en estas pequeñas preguntas que pueden parecer insignificantes pero que marcan una diferencia en el diagnóstico. Hay veces que los pequeños detalles, ahí están las grandes soluciones de nosotros a la hora de diagnosticar. Continuando con la anamnesis de la historia clínica, pasamos a interrogar acerca de la historia psicosocial. Aquí vamos a interrogar acerca de las emociones que puedan estar afectando a mi paciente, cómo él se siente en el aspecto emocional. ¿Cómo preguntaríamos aquí? Pues le diríamos, ¿cómo te sientes? Realmente en el aspecto emocional, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que hay algún aspecto de tu vida que no está bien? ¿Sientes que hay algo que te está molestando? Buscamos la manera de interrogar y de meternos en la parte emocional del paciente, que es un aspecto muy delicado de la vida del paciente, muy privado. También vamos a interrogar acerca de los factores de riesgo para algunas enfermedades que se puedan desarrollar tanto en el ambiente familiar como en el ambiente sociolaboral. Pacientes, por ejemplo, que en su casa tienen presencia de animales que no se encuentran con buena higiene o que en el trabajo tienen algún riesgo de enfermedad laboral, pues aquí lo vamos a referir. Aquí un ejemplo de cómo redactaríamos la historia psicosocial del paciente podría ser, por ejemplo, refiere sentirse preocupado constantemente por la economía del hogar, no refiere factores de riesgo en el ambiente familiar ni sociolaboral. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que podrían estar presentes en el ambiente familiar? Pues en el caso de familias disfuncionales, que hay algún familiar que sea alcohólico o algún familiar que haya hecho intentos suicidas, constituye un factor de riesgo en el ambiente laboral. Cuando hay también personas con alguna enfermedad catastrófica o enfermedades degenerativas o alguna enfermedad en estadio terminal, también constituye un riesgo en el ambiente familiar. En el ambiente social, pues hablaríamos de relaciones con pacientes o personas que sean alcohólicas,
También quizás el desarrollo de algún tipo de deporte extremo podría ser un factor de riesgo social. Y en el aspecto laboral, pues hablábamos de algunos trabajos que por sí constituyen un factor de riesgo para enfermedades o accidentes. Dígase actividades que pongan en riesgo la vida de la persona, como es el caso, por ejemplo, de las personas que pintan edificios, los constructores y variados trabajos que su propia función pone en riesgo la salud del paciente. A la hora de redactar tenemos que ser muy precisos. El paciente puede darnos mucha información, pero nosotros tenemos que buscar la forma de abreviarla y de transmitirla en la historia clínica de la forma más concisa posible, pero también sin obviar ninguno de los datos que el paciente nos aporta. En el caso de los hábitos vamos a interrogar acerca del sueño. Cuántas horas duerme el paciente, si es un sueño conservado o no. Hay personas que le pueden decir, uy, yo duermo como unas 10 horas al día, pero esas 10 horas las duerme de forma continua. Ah, no, yo duermo 2 horas en la mañana, 2 horas más a media mañana y así. Entonces es un sueño fraccionado. Hay que buscar la manera de poder redactar cuántas horas duerme el paciente y si es un sueño continuo o es un sueño fraccionado. Y en el caso de que existan algunos problemas de insomnio, precisar si este insomnio se produce porque el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño o si el paciente concilia el sueño con facilidad, pero despierta varias veces en la noche o despierta a cierta hora de la madrugada y ya no logra volver a conciliar el sueño. Entonces, cuando nosotros hablemos de la forma en la que el paciente duerme, debemos ser lo más específicos posible para poder tratarlo de mejor manera. En el caso del hábito miccional y defecatorio, lo ideal sería que el paciente pudiera decirnos cuántas veces va al baño y la calidad de la micción y de su defecación. Es importante aquí no tomar las palabras del paciente cuando dice, por ejemplo, no, mi hábito miccional es normal, mi hábito defecatorio es normal. La palabra normal para algunas personas puede describir un proceso que para nosotros como terapeutas no sea del todo normal. Puede haber una persona, por ejemplo, que le diga, mi hábito miccional es normal, yo voy al baño a orinar en la mañana y vuelvo al baño a orinar en la noche antes de dormir. Esto no es un hábito miccional normal, aunque sea cotidiano para el paciente, no es normal. De igual manera, algunas personas le pueden decir, no, mi hábito defecatorio es normal. ¿Cada cuántas veces va al baño? Bueno, pues una vez cada 3 días. Eso tampoco es un hábito defecatorio normal. Si bien la frecuencia con la que vamos al baño es diferente para cada persona según sus hábitos de alimentación y según la actividad física que realiza, existen algunos parámetros en los que, aunque el paciente le diga es normal para mí, nosotros como terapeutas vamos a entender que no es un hábito normal. Bien, en el caso del ejercicio, precisar cuántas horas realiza ejercicio y qué tipo de ejercicio realiza la persona y cuántas veces a la semana. Por ejemplo, el paciente les podría decir, yo realizo caminatas 45 minutos al día de lunes a viernes y sábado y domingo pues no realizo ejercicio físico. Habrá otros que les digan, no, yo realizo ejercicio físico viernes, sábado y domingo, practico fútbol. Bueno, ese es su ejercicio físico, 3 veces por semana fútbol. Y si pueden precisar más o menos el tiempo que dura esta práctica deportiva, pues también sería válido. En el caso de los hábitos tóxicos, como es el licor y el tabaco, sería bueno precisar si el paciente fuma, pues cuántos cigarrillos fuma al día. Y en el caso de que beba, pues qué tipo de bebida consume y qué cantidad y con qué frecuencia, para poder evaluar un poco el riesgo de los hábitos tóxicos en este paciente y el nivel de dependencia que tiene el paciente con estas sustancias tóxicas. También aquí sería válido preguntarle al paciente si consume algún tipo de droga, aunque es un tema un poco complicado de abordar. Recuerden que como terapeutas nosotros tenemos la obligación de preguntar todo para tener una mejor visión de la condición física de nuestro paciente y poderlo ayudar de mejor manera. En el caso del tabaco voy a hacer una salvedad y es que hay veces que el paciente no fuma, pero a su alrededor hay personas que fuman. En este caso estaríamos hablando de que es un paciente fumador pasivo porque él no fuma directamente, pero tiene una persona allegada, una persona que pasa mucho tiempo cerca de él y que fuma. Entonces el paciente se va a ver expuesto al humo del cigarrillo aunque él directamente no lo consuma.
Otros aspectos que tenemos que preguntar en los hábitos es si el paciente consume alguna medicina de forma regular, sea natural o sea química, y también si se ha visto sometido a alguna terapia naturopática en el último tiempo o si en el momento actual está llevando tratamiento con alguna terapia. Porque, por ejemplo, si el paciente sufre de insomnio y le están haciendo terapias con flores de Bach, pero el paciente ya lleva un mes con flores de Bach y no siente alivio, nosotros si preguntamos qué terapia está llevando, el paciente nos dice, bueno, yo llevo un mes con flores de Bach. Quiere decir que es una terapia que no está surtiendo efecto en el paciente y por lo tanto nosotros podemos complementarla con otra terapia, pero no le vamos a indicar el mismo tratamiento que ya se le ha indicado anteriormente y que no ha surtido efecto en el paciente. Además, hay algunas medicinas que contrarrestan el efecto de algunos otros productos y de igual manera hay terapias que no deben ser combinadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con preguntarle al paciente en este momento qué tipo de tratamiento está llevando, sea natural o sea químico, y tomarlo en cuenta a la hora de nosotros hacerle las indicaciones al paciente. Vamos a ver un ejemplo de cómo redactaríamos los hábitos en un paciente hipotético. Vamos a ver un ejemplo de cómo redactaríamos los hábitos en este paciente hipotético que hemos modelado para la clase de hoy. En este caso, según el interrogatorio que se le realizó al paciente, refirió sueño conservado de 7 horas, hábito miccional y defecatorio normal, ejercicio físico, caminata 2 veces por semana durante 45 minutos, fuma ocasionalmente un cigarrillo, bebe algunos fines de semana cerveza y no lleva tratamiento médico ni natural. En este caso, podríamos haber interrogado esos fines de semana cuando de forma ocasional bebe cerveza, si se ha emborrachado algunas veces, y podríamos ponerlo entre paréntesis, llega hasta el nivel de embriaguez. ¿Ya? Y de esta forma tendríamos una idea de la cantidad de cerveza que consume y qué tan dañina puede ser para la salud de este paciente. El contenido que hemos visto en la clase de hoy es el objetivo del primer trabajo autónomo que ya tienen indicado en la plataforma. Este trabajo autónomo deben entregarlo el día lunes, tienen de prórroga para presentarlo hasta el día martes y lo que van a hacer es descargarse el modelo de historia clínica que está presente en el material complementario, en la carpetita que tienen ahí subida en esta asignatura en la plataforma. Van a descargar el modelo y van a llenar de forma digital los datos solamente hasta los hábitos del paciente. Toda la anamnesis, los datos de identificación del paciente, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes patológicos personales y familiares, la historia psicosocial y los hábitos. Solo hasta aquí van a llenar esta historia clínica con un familiar, con un amigo, con cualquier persona que les vaya a colaborar con sus datos para esta tarea. De igual forma que explicamos, como es una historia clínica con fines docentes educativos, no vamos a colocar el nombre y los apellidos del paciente, sino solamente sus iniciales. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado y nos vemos en esta semana en el siguiente tema de la asignatura de Semiología 1, que será signos vitales y examen físico. Ha sido un placer para mí haber compartido este espacio con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.